El dedo corazón del pie derecho, otro de los grandes relatos de Ambrose Bierce. Nadie ignora que la vieja casa de Manton está hechizada. Lo saben en toda la zona y hasta en la ciudad de Marshall, a poco más de 1 kilómetro de distancia. Nadie de razón lo duda, salvo los chiflados. Pero esta palabra aún no se utiliza en el periódico Advance de Marshall, que es refinadamente cultural. La evidencia de que la casa está hechizada es doble. La declaración de testigos desinteresados que dicen haber visto fantasmas en la mansión con sus propios ojos y la que aporta la propia casa. Cierto que la primera prueba puede ser descartada por cualquiera de las diversas objeciones que pueden aducir los incrédulos, pero no así la segunda, porque los hechos que se han observado, tanto dentro como fuera de la casa, son materiales, pudiendo ser comprobados fácilmente. Ningún mortal ha ocupado la casa desde hace más de 10 años, por lo que, y así como los edificios que la rodean, está decayendo lentamente, algo que nadie puede poner en duda, ni los chiflados. La casa está algo alejada del tramo más solitario de la carretera que une Marshall con Harriston, dos pequeñas localidades del estado de Texas. Se encuentra en un campo abierto, donde en otro tiempo hubo una granja, de la que aún quedan vallas podridas. Está cubierta por matorrales que ocultan las huellas de los arados que hace tiempo se hendían en un suelo pedregoso y estéril. La casa, si no se es muy exigente, aún es habitable, aunque con las paredes desconchadas y con la mayoría de sus cristales rotos, producto de las pedradas de los muchachos, que así han demostrado lo poco que les agrada una casa deshabitada. Tiene 2 plantas, es casi cuadrada, y en su frente hay una sola puerta entre 2 ventanas, cubiertas por tablones. No así las de la planta alta, desprotegidas, por las cuales entra no solo la luz, sino también la lluvia. Alrededor de la casa, la hierba crece salvajemente, y los árboles de sombra, a merced del viento, se inclinan todos en la misma dirección, como si se aunaran para huir del lugar. El humorista del Advance escribió en su columna que bastaba ver la casa para saber que estaba hechizada. ¿Y por qué hechizada? El hecho de que el señor Manton le pareciera oportuno en una noche, 10 años antes, levantarse del lecho, degollar a su mujer y a sus 2 hijos pequeños y marcharse de inmediato a vivir en otra parte del país, contribuyó en gran medida a que se creyera que en la casa se producían fenómenos sobrenaturales. A la casa, en una noche de verano, llegaron 4 hombres en una carreta. 3 de ellos bajaron enseguida. Otro, el que conducía, ató los caballos al único poste que aún parecía adecuado para ello. El 4º hombre siguió sentado en la carreta. Uno de los 3, mientras los otros 2 caminaban en dirección a la casa, le dijo al que permanecía sentado: Vamos, este es el lugar. ¿Este es el lugar? ¿Esa casa? ¿Se trata de una broma? Sí, eso es lo que creo. Quieren jugármela, ¿eh? ¿También usted? Tal vez. O sea que es cómplice de ellos. Debo recordarle que la elección del lugar usted consintió en dársela a ellos. Pero si usted tiene miedo de los fantasmas... Maldita sea. Se unieron a los otros. Uno de ellos, aunque con esfuerzo, ya había abierto la puerta de la casa. Tenía el cerrojo derrumbrados. Entraron todos. Dentro estaba oscuro, pero el que había abierto la puerta sacó una vela y la prendió. Abrió otra puerta a la derecha del pasillo y entraron en un cuarto. Iluminado débilmente por la vela, parecía grande y cuadrado. En el suelo, una gruesa capa de polvo ahogaba los pasos.
En los ángulos de las paredes había telarañas que colgaban también del techo como tiras de encaje podrido y que con el aire ondularon. El cuarto tenía 2 ventanas en los lados, pero desde ninguna de ellas podía verse otra cosa que no fueran los tablones que habían sido clavados a pocos centímetros de los cristales. Carecía de muebles. No tenía chimenea. No había nada en él. Nada salvo el polvo, las telarañas y los 4 hombres, que resultaban bastante extraños a la pálida luz de la vela. El que se había bajado de la carreta sin ninguna gana de hacerlo resultaba tener un aspecto muy singular. Podría decirse que sensacional. Era un hombre maduro, de fuerte constitución, de amplio pecho y vastos hombros. Viendo su figura, daba la impresión de tener la fuerza de un gigante. Por su expresión, no cabía duda de que estaba dispuesto a emplear tal fuerza. Su frente, cruzada por muchas arrugas horizontales encima de los ojos. A la altura de la nariz se hacían verticales. Las cejas, negras y espesas, separadas únicamente por las hondas arrugas. Bien afeitado, con el pelo grisáceo, corto, los ojos hundidos, brillando en la penumbra, de color incierto y pequeños. Intimidaba su expresión. Su boca, cruel y de anchas mandíbulas. Su nariz era lo mejor de su rostro, aunque eso poco importaba. Era un tipo siniestro. Los otros 3, de aspecto corriente, de los que se conocen y se olvidan pronto, más jóvenes que el otro hombre. El mayor, que se mantenía un tanto apartado, no parecía tanto ser una agradable persona. Evitaban mirarse. Intervino el que sostenía la vela. Caballeros, creo que todo está bien. Así que, señor Roser, ¿está dispuesto? Esa fue la respuesta del hombre, que se mantenía apartado. ¿Y usted, señor Grossmith? Lo estoy. Así respondió el hombre más fornido. De acuerdo. Ahora quítense la ropa. Sombreros, chaquetas, tiren la ropa al pasillo. Así. Muy bien. Tomen. Señor Roser, señor Grossmith, un cuchillo de monte para cada uno. Muy afilados. Su aspecto es asesino, sí. Son exactamente iguales. Compruébenlos hasta la hora de iniciar el duelo a muerte. Cada combatiente tomó un cuchillo, lo examinó críticamente a la luz de la vela y, levantando la rodilla, probó en ella el temple del acero. Cada uno, a continuación, fue cachado por el padrino del otro. Señor Grossmith, si no le es molestia, se colocará en aquel rincón. Sí, de acuerdo. El señor Grossmith se retiró al lugar indicado tras saludar no precisamente de una forma cordial a su padrino. ¿Y usted, señor Roser, en el rincón que está al lado de la puerta? No hay inconveniente. La vela se ha apagado. El cuarto se quedó a oscuras. Puede que debido a una corriente de aire, pero impresionó a todos. El efecto resultó sobrecogedor. Caballeros, ya lo saben. No se muevan hasta que oigan que se ha cerrado la puerta de la casa. La puerta, al cerrarse, sacudió toda la casa. Minutos más tarde, el hijo de un granjero sorprendido por la noche se encontró con una carreta que corría velozmente hacia la ciudad de Marseille. Declararía que, tras las 2 personas del asiento delantero, había visto una tercera, con las manos sobre los hombros inclinados de los otros, quienes trataban, sin conseguirlo, de librarse de sus garras. Tal persona, a diferencia de las otras, iba vestida de blanco. Supuso que había subido al carromato cuando éste pasó junto a la casa hechizada. Como el joven podía alardear de una considerable experiencia acerca de los hechos sobrenaturales que acontecían en la casa de Manton, su palabra se tomó como la de un experto. Su historia, en relación con los acontecimientos del día siguiente, aparecería en el Advance, literariamente enriquecida.
El articulista invitaba a los caballeros aludidos a que contaran su propia versión, cosa que no hicieron. Las circunstancias que motivaron aquel duelo en la oscuridad fueron bastante sencillas. Una noche, en el hotel de Marshall, 3 hombres estaban sentados tranquilamente en un rincón del porche, fumando y conversando acerca de temas sureños. King, Sancher y Rosser eran sus nombres. A poca distancia de ellos, oyendo lo que decían, pero sin intervenir en la conversación, se hallaba sentado un desconocido. Sabían solo que se había inscrito en el hotel con el nombre de Robert Grossmith. No se le había visto hablar con nadie, salvo con el recepcionista del hotel. Pero parecía no gustarle el estar solo. O, como dijo el articulista de la Vance, era dado a las asociaciones malignas. Porque los que hablaban no dejaban de hacerlo con cierta malignidad. No obstante, para evitar el ser temerarios a la hora de enjuiciar a las personas, diremos que el articulista del periódico local era de los que reprueban aquellos caracteres diferentes a suyo. Y que, además, cuando quiso hacer una entrevista al desconocido, este se negó. La verdad, amigos, detesto cualquier tipo de deformidad en una mujer. ¿Y por qué, King? ¿Por qué, Rosser? Porque soy de los que piensa que cualquier defecto físico, natural o adquirido, corresponde a uno mental o moral. Por lo que deduzco que una dama sin nariz no tendrá probabilidades de convertirse en esposa suya. No me importa que os riáis, y conste que hablo en serio. ¿En serio, King? En serio, Sancher. Y en serio os digo que en una ocasión dejé a una joven francamente encantadora al enterarme que debido a un accidente tuvieron que amputarle un dedo de un pie. Un comportamiento cruel, el suyo, amigo King. Sí, reconozco que me porté cruel, brutalmente. Pero de haberme casado con ella, no solo yo habría sido un desgraciado, sino también ella. No soportaría la falta de aquel dedo. ¿De qué se ríe, Sancher? De que esa joven, al no casarse con usted, lo hizo con un hombre con ideas muy distintas a la suya. Pero el destino de la pobre fue peor. Murió degollada. O sea que, ¿sabes a quién me refiero? Sí, se casó con Manton. Pero la verdad no creo que Manton fuera de ideas más liberales que las mías. Y no estoy seguro de que la degollara por faltarle un dedo de un pie. El dedo corazón del pie derecho. Por cierto, fijaros en ese tipo. No cabe duda de que está escuchando nuestra conversación. Un maldito descarado. ¿Qué hacemos con alguien así? Eso es fácil, amigos. Señor, creo que sería mejor que se fuera con su silla al otro extremo del porche. Por lo que aprecio, sus modales no son los de un caballero. Y que no tiene costumbre de estar con los que realmente lo son. ¿Cómo se atreve usted? ¡Demonios! Está pálido de rabia y con los puños cerrados. Intervendré. Caballeros, Este caballeros. hombre ha tenido el atrevimiento. Lo sé, señor, lo sé. Rosser creo que se ha precipitado al decirle... sí, Rosser, usted no se ha comportado correctamente. Este caballero, que desconocemos quién es, no ha hecho nada como para que le dijera... Solo exijo la satisfacción que se debe a un caballero. Pues no está en mi ánimo el pedirle disculpas. No le daré ninguna satisfacción. Y me ratifico en lo dicho. ¿De acuerdo? Yo no conozco a nadie en esta ciudad, así que si usted... Sancher, quizá usted tenga la amabilidad de representarme en este asunto. acepto. Aunque la verdad, con poca gana. Ni las maneras ni el aspecto de este hombre me son agradables. ¿Y usted, King, me representará a mí? Sí, así lo haré. Le rogamos que se retiren mientras los padrinos del duelo nos ponemos de acuerdo. Ya me dirá usted, señor Sánchez. Y usted a mí, señor King. ¿Y bien? El duelo mañana por la noche. Acepto. Bien. A cuchillo y en un cuarto oscuro, como se suele hacer en esta parte del sudeste. Conforme. Una leve y engañosa capa de caballería ocultaba la brutalidad del código que regía tales duelos. La vieja casa de Manton,
En un caluroso mediodía de verano no tenía nada de espectral. Era bien real, bien terrestre. Los rayos del sol la acariciaban cálida, afectuosamente, sin importarles su reputación de casa fantasmal. La hierba, en el campo abierto, crecía con natural y risueña exuberancia. Las malezas parecían plantas de las que adornan los hogares. Los árboles, en cuyas ramas se refugiaban los pájaros, ya no parecían afanarse por escapar del lugar. La luz que entraba por las ventanas del piso alto, aunque con todos los cristales rotos, daba una expresión de paz y alegría al edificio. El calor visible sobre los campos pedregosos no era compatible con el atribuido a lo sobrenatural. Ese era el aspecto que presentaba el lugar ante el sheriff Adams y los dos hombres que la habían acompañado desde Marshall para ir a verla. Uno de ellos era el señor King, ayudante suyo. Otro, el señor Brewer, hermano de la difunta señora Manton. Según una benéfica ley del Estado que rige las propiedades abandonadas durante cierto tiempo por su dueño, del cual nada se podía saber, el sheriff era el custodio legal de ellas, en este caso de la granja de Manton y de cuanto en ella perteneciera. La visita del sheriff se debía a una simple conformidad al mandato del tribunal al que había acudido el señor Brewer con el propósito de tomar posesión de la propiedad como heredero de su hermana fallecida. Dio la casualidad que tal visita se hizo al día siguiente en el que el ayudante del sheriff, el señor King, la abriera con un propósito muy distinto. El señor King, si estaba allí, era porque se lo había ordenado el sheriff. Simuló el cumplir fielmente con su cometido. El sheriff se asombró de que la puerta de la casa de Manton no estuviera cerrada, y más se asombró al ver, en el pasillo del piso bajo, unas cuantas prendas masculinas, todas en buen estado de conservación, solamente algo sucias por el polvo acumulado en el suelo. También el señor Brewer se había asombrado. King fingía igualmente asombro. El sheriff, con renovado y vivo interés, abrió una puerta que estaba a la derecha del pasillo. Los tres entraron en lo que parecía un cuarto vacío, pero no lo estaba. Cuando los ojos de los tres hombres se acostumbraron a la escasa luz, vieron en un rincón a un hombre agazapado. Había algo en su actitud que los dejó paralizados apenas cruzado el umbral. La figura, poco a poco, fue definiéndose. Lo miraron angustiados. El hombre estaba apoyado en una rodilla, la espalda contra la pared, los hombros subidos al nivel de las orejas, las manos tapándose la cara, con las palmas hacia afuera y los dedos abiertos y curvados como garras. El rostro blanco y vuelto hacia arriba sobre el cuello, echado hacia atrás. Tenía la expresión de un temor, un horror indecible, con la boca abierta a medias y los ojos desorbitados. Estaba muerto. En el cuarto, salvo el cuchillo que había caído de las manos del hombre, no había ninguna otra cosa. En el espeso polvo que cubría el suelo, vieron algunas huellas, confusas, de pisadas cerca de la puerta y a lo largo de las paredes próximas a la entrada. También se veía el rastro que dejó el hombre hasta llegar al rincón. El sheriff tocó uno de los brazos del hombre, al que se habían acercado, siguiendo instintivamente el rastro. Estaba rígido, como si fuera de hierro. Al empujarle suavemente, el cuerpo se balanceó sin alterarse. Brewer, horrorizado, observó el rostro del muerto. Sí, señor Brewer, no se equivoca. Es Manton. Manton. Le conocí bien. Cuando desapareció tenía el pelo ralo y llevaba barba, pero es él, seguro. Lo reconocí cuando desafió al señor Roser. Y se lo dije a Roser y a Sánchez antes de jugarle una mala pasada. Roser no se quedó en el cuarto oscuro. Se fue con nosotros. Olvidó con las prisas sus ropas. Tuvo que subir a la carreta en mangas de camisa. Sí, en todo momento sabíamos que se trataba del cobarde y asesino de Manton. Pero claro,
Nada diré. ¿Y cómo murió? No comprendo. Es un misterio. Nosotros le dejamos en este cuarto. No se movió de la esquina que le asignamos. Y su postura no es de ataque ni de defensa. ¿Por qué dejó caer el cuchillo? Su rostro... Sí, en su rostro se puede leer que algo horrible vio en este cuarto. Algo que, de miedo, lo mató. ¿Qué pudo ser? Ahí hay algo que, a la luz del día... ¡Santo cielo! ¡No es posible! ¡No! En el espeso polvo acumulado en el suelo a lo largo de tantos años, desde la puerta por la que los tres hombres habían entrado, cruzando el cuarto y deteniéndose a 1 metro del cadáver de Manton, había 3 líneas paralelas de huellas. Las huellas de pies desnudos, las del exterior de unos niños pequeños. En el medio, las de una mujer. Las huellas, todas en una dirección, solo en una dirección, y sin pisadas de vuelta. Brever se inclinó, absorto, pálido, horriblemente pálido. Señaló la huella más cercana de la mujer. Era la huella de su pie derecho. Una huella a 1 metro del cadáver de Manton. Le faltaba el dedo corazón. Al pie derecho le faltaba el dedo corazón. ¡Gertrude! Gertrude era la difunta señora Manton, hermana del señor Brever, la esposa asesinada por su marido, al igual que sus 2 hijos, degollados por él, por Manton, allí muerto, con los ojos desorbitados, muerto de miedo.